momento es hora de enterarnos de estas pláticas que tenemos con nuestros hijos muy incómodas, como la de los tatuajes, pero en esta ocasión vamos a platicar cuándo será el momento de enfrentarnos con nuestros hijos para tener una buena charla acerca de la sexualidad. Bienvenida, Flavia Carrera. Hola, Pau. Muchísimas gracias, Feliz. Fíjate que sí es un tema importantísimo. ¿Cuándo y cómo hablar de sexualidad con mi hijo o con mi hija? ¿A qué edad? Fíjate, lo primero, antes de responder esta pregunta, que es la pregunta así más común que me hacen, lo primero que te voy a decir es, los niños y las niñas tienen sexualidad, aunque la viven de una forma diferente a como la vivimos las personas adultas. Es decir, para poder hablar de sexualidad con tu hijo o hija, lo primero que tienes que hacer es quitarte todas estas ideas de la construcción de la sexualidad que tienes como persona adulta. Los niños y las niñas viven su sexualidad de forma diferente. A ver, dame un Entonces, ejemplo. Por ejemplo, nosotros construimos lo que es un orgasmo, una relación en pareja, una relación sexual. Los niños y las niñas no tienen idea de eso. O sea, no tienen el constructo de una relación sexual, Totalmente. por ejemplo. Pero sí tienen el constructo y sí saben lo que es el placer. Por ejemplo, a través de los alimentos, del contacto con la piel, saben lo que es el placer. Esta es la sexualidad en los niños y en las niñas. Entonces, quitémonos estos lentes de visión adulta y pongámonos los lentes de la visión infantil. De verdad, pongámonos en los zapatos de los niños y las niñas y seamos empáticas con ellos para que de verdad podamos entender desde dónde. Pero ¿cómo? Ahora, ¿Cómo se le hace? sí, no, bueno, no es fácil. La verdad es que no es fácil. ¿Cuándo hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija? Siempre. Ya con esto que acabo de decir, que sexualidad no solo son relaciones sexuales, sino sexualidad tiene que ver con muchos otros aspectos de la vida, tiene que ver con afectos, tiene que ver como cómo me relaciono con las demás personas, tiene que ver con mi expresión de emociones, tiene que ver, por supuesto, con placer, tiene que ver con reproductividad. O sea, hay muchos puntos en sexualidad. ¿Cuándo hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija? Desde que están, o sea, desde los 3 años, Pau. O ¿Sin sea, que nos pregunten? Sin que nos pregunten. Ok. Pero fíjate, la forma es cómo expresar sus emociones. Pues siempre, ¿no? O sea, siempre podrás ayudarle a tu hijo o a tu hija a expresar sus emociones. El contacto, por ejemplo, el abrazo, los besos, que los niños vean papá y mamá o que vean parejas, cómo se relacionan, cómo se dan un beso. Ahí ya estamos educando en sexualidad. Los niños aprenden a través de la imitación y de la curiosidad. Los niños y las niñas aprenden a partir de lo que ven. Podemos tener un discurso buenísimo o malísimo, Sí. pero realmente van a aprender más de nuestras actitudes. Entonces están aprendiendo de lo que están viendo, de cómo se llaman papá y mamá, por ejemplo, y ahí les estamos educando en cómo pueden relacionarse ellos en las etapas más adelante de su vida. Hay que ser congruentes, entonces. Hay que ser súper congruentes y hay que aprender. Entonces, para hablar de sexualidad con nuestros hijos, es bien importante que tengamos también nosotros los conceptos adecuados sobre sexualidad, ¿sí? Pero ¿cómo se le hace? Porque de pronto yo tenía una amiga que le decía a su hija, no se te ocurre estar con un niño, nadie te puede tocar, que nadie se te acerque. Yo le decía, oye, está perfecto que le eduques sexualmente desde tan chiquita, pero yo creo que eso va a hacer que le tenga terror al sexo el día de mañana. ¿Cómo se le dice? Por supuesto. Mira, siempre hablar en positivo, siempre hablar, por ejemplo, a los niños pequeñititos, hablarles sobre privacidad, sobre intimidad, es bien importante. Nombrar las partes del cuerpo con sus nombres. Esto, o sea, la postura de la educación de la sexualidad tiene que ser científica. No se vale decir cosita, pilín, pipí, El pajarito. partecita, o sea, exactamente, no se vale porque esto crea confusión. Entonces, de manera científica, nombrar cada parte del cuerpo por sus nombres. Realmente a las únicas partes de nuestro cuerpo que les cambiamos el nombre es a los genitales, ¿no? Entonces decirle pene, vulva, vagina, nalgas, pechos, es correcto. Y para los niños y las niñas es una buena educación de la sexualidad. Cómo relacionarse con las demás personas con respeto, sin violencia, siempre en positivo, siempre siendo amables, respetuosos, eso es bien importante. Evitar las prohibiciones y los negativos. ¿Qué pasa? Si te prohíben algo, Que lo quieres hacer, desde luego. hacer, o sea, corres a hacerlo. Entonces, siempre hablar en positivo, siempre hablar desde el respeto, desde la intimidad, desde la responsabilidad, aunque tengan 3 años. A veces me dicen, ¿pero cómo lo van a entender? Claro que lo van a entender. Sí es necesario poner las palabras para que entiendan a su lenguaje, pues, a su edad, pero siempre
con la verdad y siempre de forma científica. Aparte, creo que hay un tema, Flavia, que siempre le inculcamos a nuestros hijos, que es horrible, que es la culpa. De alguna manera u otra se las vamos metiendo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que yo creo que también es una cuestión muy cultural que tenemos aquí en México, apoyarnos de esta cuestión de la culpa. Yo creo que la sexualidad en cualquier etapa de la vida es algo bien bonito que podemos vivir y ejercer y vivirla con placer, cada quien a su edad. Fíjate, por ejemplo, a muchas mamás y muchos papás les da mucho miedo hablarles sobre sexualidad a sus hijos porque piensan que es explicarles una relación sexual y no es cierto. O también hay otro mito, no sé si sea mito o creencia o qué será, pero dicen por ahí que si tú les hablas de sexualidad a tus hijos, les das una idea No, y bueno, empiezan claro que su no. vida sexual. No, por supuesto que no, es un gran mito. O sea, cuando hablamos de sexualidad, no es recomendable llenarlos de información que no les va a servir en ese momento de su vida. O sea, la verdad es que los niños y las niñas empezarán, por ejemplo, con preguntas de ¿cómo se hacen los bebés? O sea, ¿cómo es que un bebé está en la panza de mi mamá? Y todas esas preguntas se las podremos ir contestando dependiendo del nivel que tenga educativo. La educación sexual es continua y progresiva. Las pláticas de sexualidad así, las conferencias magistrales de 1 hora y te voy a decir todo lo que es sexualidad y es la única plática que tenemos tú y yo de sexualidad en la vida, no sirven. Tampoco. Es un proceso de todos los días, es un proceso continuo y progresivo que se va a ir ampliando conforme los niños vayan creciendo. Nos tenemos que ir, pero me gustaría No, que les bueno. dieras 3 tips importantes a las mamás que hoy piensan hablar de sexualidad con sus hijos. Dáselos a cámara. Fíjate, la primera es, prepárate sobre sexualidad, sobre tu propia sexualidad. Derriba esos mitos que tienes y esas creencias falsas que tienes sobre sexualidad para que puedas transmitir de verdad a tus hijos, a tus hijas o a tu hija una información científica. Infórmate y no tengas miedo. La verdad es que sí lo podemos hacer siempre y cuando estemos preparadas. Perfecto, Flavia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nos vemos Pau. pronto Nos y continuamos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.